Amados, abran su Biblia, sus Biblias en Hebreos capítulo 13. 13, 10 más 3, 13. ¿Todos listos para la palabra? El corazón está dispuesto y el oído inclinado. Dice así la santa palabra de Dios: honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Pura la relación conyugal. Como explicaba anteriormente, hay Biblias que traducen y el lecho sin mancilla o la cama sin impureza. Y esa palabra lecho o cama es porque el término en el original es que viene de keimai, que de donde viene cama, pero realmente era un término, un sustantivo utilizado también verbalmente para el acto sexual, el coito. De ahí viene la palabra coito. Entonces, la traducción dice la cama sin impureza, el lecho sin impureza, se está refiriendo al coito, a la unión sexual, a la experiencia del matrimonio en la intimidad, donde se hacen uno, según la palabra. Vemos que hay una consecuencia de juicio para las personas que practican la fornicación y el adulterio. Si trae juicio es porque es un delito. Todo lo que produce juicio, trae como consecuencia un juicio de Dios, es porque hay un acto de pecado, hay un delito cometido. Lo que dice que el que contamina la cama, el que fornica y adultera, cae en inmoralidad sexual, en impureza sexual, como dice la versión mía, es un delincuente en el cielo, en la corte divina. Y cuando dice lo juzgará Dios, no necesariamente se refiere a un juicio cuando Cristo venga al juicio final, sino que también tiene que ver con disciplina en la tierra. Tiene que ver con un estado puede ser enfermedad. Vemos que Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es como usted meterle dentro a su cuerpo un explosivo que va a destruir desde adentro hacia afuera. La idea es que cuando usted usa la actividad sexual incorrectamente, fuera del diseño establecido por Dios y el propósito divino para el cual fue creado y diseñado, usted se está contaminando adentro y eso se va a brotar desde dentro hacia afuera, como cuando una bomba explota. Si usted se lee el Salmo 51, por ejemplo, cuando David pecó y cayó en adulterio, en el pecado sexual, David padeció enfermedad, David tuvo problemas hasta psicológicos. Él mismo lo describe de una manera muy marcada, muy dramática su estado. Y él se lo atribuye a su pecado. Y él ora y se arrepiente. Y una de las cosas que le pide al Señor: no retire de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la idea era en la revelación del diseño de la unión de dos cuerpos en un pacto, era que Dios hizo el cuerpo para hacer una casa donde Él iba a habitar para llevar a cabo el propósito de llenar la tierra con su imagen y su gloria. Entonces, meterle al templo, a la casa, contaminación, algo prohibido, podía producir que Dios retirara de ti su Santo Espíritu, porque el templo está contaminado. David se veía como una casa de Dios y él decía que el pecado en el que él había caído, él pensaba, él corría el riesgo, claro, en el contexto del antiguo pacto. En el nuevo pacto el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga, pero no se va. Pero sí hay consecuencias que veremos en la progresión de esta exposición, que se ven en el Nuevo Testamento también. Pero David dice: no retire de mí tu presencia, no retire de mí tu Santo Espíritu, no abandones esta casa porque está contaminada. Entonces, aparte de las consecuencias físicas, emocionales, hay consecuencias espirituales.
Entonces la palabra los juzgará Dios implica todo eso. La disciplina de Dios por un acto sexual fuera del diseño, por la contaminación de la cama. Y cuando usted ve las consecuencias de una actividad sexual ilícita, usted va a ver que dentro de esas consecuencias hay tantas cosas expresadas en la Biblia. Terribles. Porque todo en la tierra, en la creación, todo lo que no revela a Dios es pecado. Porque Dios todo lo que creó lo hizo con el propósito de que lo revelara a Él y fuera una expresión de su gloria. Entonces, como Satanás también quiere revelarse, él va a tratar de contaminar los instrumentos que Dios ha establecido para revelar su gloria. ¿Para qué? Para impedir que la gloria de Dios brille, y él hace el uso de eso para proyectar su propia gloria maligna. Y entre todos los instrumentos y todo lo que Dios creó en la tierra, el instrumento más excelente y más glorioso para él revelar su imagen y su gloria en la tierra son nuestros cuerpos. No existe en toda la creación ningún otro instrumento, ningún otro objeto creado en toda la creación mediante el cual Dios se pueda revelar en la tierra. Porque el objetivo era traer del cielo su gloria a la tierra y llenar la tierra de su gloria y de su conocimiento, de su imagen y de su semejanza. El diseño fue crear a un hombre a su imagen y semejanza, tomar a este hombre, partirlo mitad y mitad y luego volverlo a unir. ¿Para qué? Para reproducir más de lo mismo, para reproducirse él, el único, como dice Malaquías 2, lo hemos leído, que él buscaba. Dice él, siendo el único y teniendo abundancia de espíritu, creó uno con abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para sí. Una. El término allí uno es cardinal. Quería revelarse como el único. Por eso la unidad. Que no hizo a Eva de otra porción de tierra, sino que del uno que él había creado lo partió para volverlo a ser uno. Para revelarse como el único. Entonces la imagen en la unidad o en la unicidad, si se pudiera utilizar el término, revelada en el matrimonio, se revela el carácter único de Dios, de que no hay otro Dios, Él es el único. Toda la creación tiene el objetivo de revelar que Dios es uno. Por eso todo está correlacionado una cosa con la otra. Vemos que el mundo está hecho como una unidad, cubierto de agua. ¿Qué hace Dios? Separa, pero no desconecta. Separa para reproducir y extender su gloria. Lo mismo hizo con Adán. Lo divide en dos para luego unirlo y proyectar su unidad en cuanto a la naturaleza del matrimonio. Y en cuanto a la parte de la expresión sexual, Dios revela pacto de fidelidad, que Él es un Dios fiel. Cuando habla del pacto matrimonial, donde la cama tiene que ser para esa pareja que ha hecho un pacto. No puede ser compartida la cama con otra persona ajeno a ese pacto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es esa, Él es fiel a su pacto. Dios no traiciona, Dios no es desleal. Y Él quería revelar eso a través del glorioso matrimonio. Es sagrado. Y es algo muy poderoso, que la palabra que se utiliza en el hebreo para matrimonio es de la misma palabra que se utiliza para kadosh, para santidad. El matrimonio se veía como algo muy sagrado. Y igualmente el acto sexual. La cama era como un altar, era como un santuario para la pareja que se casaba en el diseño del matrimonio verdadero. Por eso dice que la cama no debe tener impureza. Porque el propósito de la cama es extender la imagen y la semejanza y la gloria de Dios a través de las generaciones. Esa semilla es santa en el plan de Dios para los hijos de Dios y el pueblo de Dios. ¿Se puede entender esto, hermanos?
No se imaginan cómo he orado a Dios que me ayude a expresar estas cosas. Y no se imaginan cómo me ha bendecido y me ha edificado el Señor como persona al ver la luz de esta revelación en mi vida personal y en mi vida matrimonial, en mis pensamientos. ¿Por qué razón? Porque, amado, por eso es que la ignorancia hace mucho daño. Porque muchas veces las cosas que hacemos incorrectas están motivadas e impulsadas por estructuras de pensamientos incorrectos, ignorancia del porqué de las cosas, de la naturaleza de las cosas, del propósito de las cosas. ¿Cuánta gente piensa que Dios establece sus leyes y sus principios espirituales y morales para privarnos del disfrute? Porque Dios no quiere que gocemos. No, hermano, no es eso. Tiene que ver con la naturaleza de lo que Dios ha hecho y el propósito de lo que Dios ha hecho. Entonces, por esa razón, toda práctica que corrompe, que pervierte la intimidad de un matrimonio, la cama, es un acto que merece juicio. Porque el cuerpo no fue creado para el adulterio ni para la fornicación. Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación. Por eso lo dice. ¿Para qué es entonces? Le he dado un cuadro y profundizaremos más. Hay una grave situación en la comunidad norteamericana y en las comunidades postmodernistas, como le llaman en este tiempo. Chequeando las estadísticas, dice que en Estados Unidos del 23 al 50% de los hombres han tenido una relación extramarital. Oiga eso. El 24 al 50% de los hombres han tenido una relación extramarital. Significa que si esto trae juicio sobre la tierra, si esto trae una reacción del cielo, hay un problema muy grande en la tierra y en nuestra comunidad norteamericana que está provocando a Dios. Además de esto, entre las mujeres del 13 al 50% han tenido una relación extramarital, entre las mujeres, del 13 al 50%. Casi igual que el hombre. Y algo verdaderamente impresionante es que 15% de los esposos han tenido varias experiencias extramaritales. Y se espera que el 70% de los casados menos de 40 años tendrán en algún momento de su vida una relación extramarital. Diga conmigo, yo no seré parte de esas estadísticas. Y si usted lo es, hoy decida que usted se va a salir de ese conteo. Pero tiene que entenderlo. Amados míos, honroso sea en todos el matrimonio. Recuerden que estamos tratando el código de la honra en los dichos de los sabios. Los niveles de relación que tienen que ser sobrellevados en honra para que puedan compartir vida y bendición de Dios. Vimos en Éxodo 20 que se mencionan 4 niveles: relación con Dios, relación con los padres, relación con el cónyuge y relación con el prójimo. Estamos en la relación en el nivel 3, que es la relación, no necesariamente, tal vez la intención del Espíritu no era enumerar 1, 2, 3, pero hay un gran sentido en verlo de esta manera. Y estamos en el nivel de la relación de los cónyuges, tratando la santidad de la cama como un cuidado fundamental para mantener la honra y preservar la honra en el matrimonio. Y va a depender todo lo que tiene que ver con el propósito del matrimonio con la condición de la cama, según la palabra. Créanme, amados, que mi intención con estas enseñanzas no es simplemente confrontar y avergonzar y desnudar a nadie, ni crear un malestar en alguna situación que se esté dando, porque somos humanos, somos personas, somos vulnerables.
La palabra enseña que todos nosotros fuimos sacados de un sistema sensual, de un sistema dominado por el sentir almático, las emociones, las sensaciones, las pasiones. Nosotros todos venimos de una cultura de bajas pasiones. Y Dios en algún grado está trabajando con cada uno de nosotros para que nosotros crezcamos en la santidad, en la justicia, y que la imagen del Padre en el Hijo que está siendo plasmada en nosotros se vaya mirando cada día. Que el hombre viejo vaya eclipsando, que el hombre nuevo, vaya eclipsando al viejo. Y que cada día seamos más olor a Cristo, al Padre. Todos estamos en ese proceso. Unos en un grado, otros y otras en otro grado. ¿Por qué razón? Porque no todos tuvimos el mismo fondo moral. No todos nos criamos, nos levantamos en el mismo contexto moral y espiritual. Hay personas que desde su infancia fueron expuestos a imágenes, a vejaciones, a bajezas que otros no fueron expuestos. Y esto marca definitivamente en lo que es la sexualidad a muchas personas. Por eso en la iglesia del Señor no todos tienen la misma lucha. Algunos están más marcados en este aspecto de la inmoralidad que otros. Algunos están más atados que otros. Pero en fin, todos tenemos que crear conciencia. Diga conmigo, todos tenemos que crear conciencia. Y ese es el propósito del Espíritu Santo. Hacernos conscientes para que nosotros nos aboquemos a ser diferente. Porque Dios, cuando escogió su pueblo, Él dijo que Él se proponía levantar un pueblo especial. ¿Cuántos lo creen? Un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo justo. Ese es el pueblo de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es usted, ese soy yo en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pero tenemos, así como un pollito rompe el cascarón y sale del cascarón, así nosotros tenemos que romper ese cascarón del sistema y surgir como hombres y mujeres de Dios que aborrecen el pecado y que consagran sus cuerpos, como dice Pablo en Romanos 12, lo consagran, lo presentan a Dios, amados míos. Y ese es el objetivo de Dios para ti y para mí. Bendito sea su nombre. Al estudiar y explorar la palabra para hoy me di cuenta que es imposible, oiga bien, es imposible mantener la pureza de la cama si no se entiende la santidad de la desnudez. Es imposible mantener la pureza de la cama si no se entiende lo que es la santidad de la desnudez. En la cultura jehovita, de Jehová, de Dios. Nuestro pastor predicó una palabra muy hermosa sobre la desnudez de la desnudez. Él le dio un enfoque que tiene que ver con cuando nos miramos a nosotros mismos y no seguimos enfocados en la gloria de Dios. Muy, en un jueves está ahí en el internet, muy buena la palabra. A mí me bendijo mucho. Pero este enfoque que vamos a darle tiene que ver con lo que es la mayordomía del cuerpo. Cómo administramos nuestros cuerpos, el valor que le damos al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Por qué? ¿Para qué mi cuerpo? Si yo no entiendo la santidad de la desnudez, es porque no he entendido el propósito del cuerpo. Y quiero decirte algo, no es algo cultural. Porque el humanismo nos ha hecho creer que el asunto de la desnudez es algo cultural. Porque esas tribus indígenas están desnudas. Nosotros también podemos andar desnudos. Hay playas nudistas en los países del turismo, en nuestros pueblos latinoamericanos y otros países. Hay lugares que se practica el nudismo y mucha gente defiende y se lo atribuyen a tabúes. Tiene tabúes. Vamos a ver.
La palabra es clara y enseña que el asunto de la santidad del cuerpo y de la desnudez no es un asunto cultural, sino que la ignorancia de Dios y la ignorancia del diseño de Dios ha sumergido algunas culturas en esa bajeza, del mal uso del cuerpo, del exhibicionismo y de divinizar la desnudez. Porque no han entendido la revelación divina, no tienen conocimiento de Dios. Entonces, donde no hay conocimiento de Dios hay ignorancia, y la ignorancia pervierte. La ignorancia corrompe. El hecho de que una cultura, por no conocer a Dios, por no tener la revelación de Dios, por no tener los códigos divinos, por no conocer el diseño, se haya inclinado a ciertas formas culturales, no significa que están bien, ni que pueden ser utilizadas como un argumento para aquel que sí conoce el código emular eso, en lugar de hacer lo que el código de Dios le dice. Por ejemplo, cuando usted va conmigo a Levítico 18, por favor, ponga un marcador a Hebreos. Es necesario entender la santidad de la desnudez para poder practicar la santidad de la cama. Levítico 18. Contexto que habla más específicamente de las prácticas incestuosas de las culturas ignorantes de los códigos divinos. Muy bien, Levítico 18, verso 1 en adelante dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que yo soy el Señor su Dios. Mire cómo empieza. Para corregir y prevenir, establecer un código moral, un código legal, Dios primero empieza diciendo que Él lo hace porque yo soy su Dios. Diga, de acuerdo al Dios del lugar, será la cultura del lugar. O sea, no me hable de tu forma de comportarte, no me hable de tus rasgos culturales, háblame del Dios al que tú adoras. Háblame del Dios que te enseña. Háblame del Dios que se te ha revelado o no se te ha revelado. Ahí es que tenemos que empezar a hablar. Cuando alguien venga con esa mente, con esas ideas y esas cosas humanistas para tratar de justificar su perversión, usted tiene que preguntarle en cuál Dios tú crees. Es la primera pregunta. Ahí es que tenemos que empezar. ¿En qué tú crees? Cuando te diga en qué cree, entonces ahí podemos seguir hablando. O no hablamos. Porque es que tú no vas a cambiar su forma de pensar si él no cree en el Dios que tú crees y no tiene los códigos que tú tienes. Por esto este asunto es por revelación. Este asunto es por nacimiento nuevo. Esto tiene que cambiar la naturaleza sensual, la naturaleza adánica, la naturaleza caída que pervirtió todo el original de Dios, para uno poder entender y someterse a los códigos de Dios. Respetando, por supuesto, todo tipo de cultura que quiera levantarse y expresarse a la forma que ellos quieran. Se les respeta ya a ellos. Pero la mía es la de Jehová, la mía es la del Dios que yo conozco, que me enseña. Aleluya. Porque cuando Dios confronta a Adán, y me escondí porque estaba desnudo, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Quién te enseñó? El punto no es cómo tú estás, es quién te lo enseñó, quién te hizo ver eso. Entonces, tus conceptos, tus estructuras mentales, tus normas morales, tus principios que gobiernan tu comportamiento en tu vida sexual van a brotar del código que te enseña, del código al que tú estás sometido. Yo soy su Dios. Y mire el 3. Por esa razón no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitaron. Tampoco harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual los llevo. No seguirán sus costumbres. Ustedes ven que la costumbre era un producto
del culto y a los dioses, lo que ellos adoraban, la cultura, era ignorancia de Dios. Ellos eran así porque tenían ignorancia, eran ignorantes. No tenían los códigos de Dios. Diga, habían perdido el original. Estaban cimentando su cultura, su forma de comportamiento, su nivel moral, sus códigos morales en un diseño falso. Falso. Y eso es lo que está pasando allá afuera. Por eso es que el 50% se prostituye y adultera. Por eso es que el 75% espera caer en algún momento en un acto de infamia, de adulterio, porque los códigos de ellos definen su moral. Cómo administran sus cuerpos, cómo experimentan la sexualidad, cómo manejan los medios que Dios ha creado. Se define por los códigos que los gobiernan, códigos equivocados. Pero Dios dice, yo tengo un código que es diferente para ti. Porque tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. No harás como ellos. Después vamos a avanzar en esto más adelante, pero quiero puntualizar que es un asunto de ignorancia, no es cultural, es de ignorancia. Por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas, al Dios no conocido, Pablo no dijo, no, es que esa es su cultura. Déjame yo también darle pleitesía a ese Dios no conocido. No, dice que su espíritu se enardecía. ¿Por qué se enardecía el espíritu de Pablo? Diga, porque tenía otros códigos. Los códigos que él tenía en su espíritu, revelado de Dios y en su mente, en su corazón, hacía que su espíritu se enardeciera viendo cómo la ignorancia tenía esa gente. Y después Pablo viene y irrumpe en esa cultura y les predica la palabra. Y les dice, ese no es el Dios. Usó el término para hablarle del Dios verdadero. Le dijo cómo es el Dios verdadero. Ese Dios que es desconocido para ellos. Cómo era. Y luego le dice que ese Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Usted ve, esto es un problema de ignorancia. No es cultural. Luego, usted sigue avanzando en la palabra, en Romanos 1, no tiene que buscarlo, se lo estoy citando porque ya hemos llovido mucho sobre eso, de Romanos 1 y eso, pero voy a tener que estar caminando por ahí porque lo que estoy planteando tiene que ver con eso. Cuando se habla de esa cultura pagana, ahí es que está presentada, por eso está ahí revelado para que lo veamos. En medio de qué estaba el pueblo de Dios viviendo el reino. Y usted ve que ellos cambiaron, en Romanos 1, 18 en adelante, cambiaron todo. Dejaron los códigos divinos para seguir sus propios códigos y corrompieron el cuerpo. Cayeron en vergüenza. Entonces no era un asunto cultural, un asunto de ignorancia y de perversión espiritual y moral. Por eso es importante entender que los códigos divinos de Dios son aplicables en el pueblo de Dios, en el pueblo que conoce a Dios. En el pueblo que no conoce a Dios es imposible que lo vivan. ¿Por qué? Porque el pueblo que no conoce a Dios es carnal, es natural. Para él esos códigos son locura. No lo pueden entender, dice Pablo. Entonces aquí viene el gran problema que nosotros debemos entender. Y es que algunos se pervierten por inocencia y por ignorancia. Pero hay algunos que se pervierten por conveniencia. El que trata conociendo los principios morales de Dios, conociendo quién es Dios y el diseño de Dios, trata de emular culturas contrarias, aludiendo de que bueno, pero es que allá son así, pues para ellos no está mal. Entonces ese se está corrompiendo y se está pervirtiendo por conveniencia, no por ignorancia.
ni tampoco por inocencia. Es que le conviene pensar así, para darle rienda suelta a su degeneración, para darle rienda suelta a su desenfreno. Ahora, los indígenas sí se pervirtieron por ignorancia. Muchos por inocencia, porque ellos nacieron en ese sistema y era su cultura. Andaban desnudos, pero eso no significa que está bien. Porque por esa ignorancia también adoraban al sol, la luna, las estrellas, sacrificaban a sus ídolos, sacrificaban sus niños. Entonces vamos a hacer lo mismo también. Porque en esa cultura se hace eso. Es tan normal que en la cultura que conoce los niveles morales, también vamos a sacrificar niños. Vamos a entregarnos a lo que ellos se entregaban, porque eso es cultural. La desnudez, igual. Pero ¿qué pasa? El que quiere pecar busca justificación para pecar. Y triste que a veces hay personas en el pueblo de Dios que piensan así. ¿Y saben qué? Hermano, yo he tenido experiencia pastoral en la consejería, en las administraciones personales, que hay personas que vienen a buscar un consejo, no es porque quieren hacer la voluntad de Dios. Vienen buscando una justificación para seguir pecando. Pero ese no es usted, no me ponga la cara así. Que uno puede notar en la forma como te hablan y cómo te enrollan la cosa, que este no vino a buscar un consejo porque ama a Dios y quiere salir de ese problema, quiere honrar a Dios. No, viene buscando que uno le diga, sí, está bien, síguelo haciendo, está bien. Y le busque texto para justificarle su pecado. Porque si usted viene buscando un consejo para supuestamente clarificarle una situación, y cuando usted sale de la oficina, usted comete lo que usted vino, entonces usted no vino para cambiar, usted vino para buscar una justificación. Y hay otros que cambian de consejero. Cambian de consejero porque el primer consejero lo confrontó y le mostró, eso no está bien. Entonces van a ver qué opina el otro. Por eso yo lo primero que pregunto es, ¿tú te has aconsejado con algún anciano? Así que si usted viene a buscar consejos sobre algún aspecto que para mí es fundamental y es peligro para la iglesia y para su vida y su hogar, su familia, yo le voy a preguntar a usted, ¿se ha aconsejado con algún anciano? Y usted me dice, sí, dígame, ¿qué le dijo el anciano? Es lo primero que le voy a preguntar. ¿Qué le dijo? ¿Usted me entiende? Entonces, es la naturaleza, es el rufián, es el aliado del diablo, el hombre viejo, que es sensual, dice Judas, que no tiene el espíritu. Entonces, si oiga bien, mira a su hermano que tal, dígale así con él, le diga, mira, no te dejes aconsejar por el hombre viejo. Y ahora el otro, dígale, el nuevo es el que aconseja bien. Aleluya. El problema es que muchos están siendo aconsejados por el hombre viejo, cuando el que te aconseja es el que te somete. Y la Biblia dice que el nuevo tiene que someter al viejo. Entonces, si el nuevo tiene que someter al viejo, quien tiene que aconsejar al viejo es el nuevo. ¿Y sabe con qué? Que el nuevo aconseja con los códigos de Dios. Porque el hombre nuevo está gobernado, sus acciones, sus prácticas, por los códigos del hombre, del Dios que lo creó. No ando buscando justificación para pecar, ando buscando la voluntad de Dios para hacerla. Aunque tenga que sacrificar mis diseños personales. Entonces, no es un asunto cultural, no hay justificación cultural, hermano. La cultura nuestra como pueblo de Dios es la celestial. La cultura nuestra es de arriba. Y usted nació de arriba para vivir conforme a los códigos de arriba. No para seguir viviendo sometido a los códigos de abajo.
ahora se levanta una pregunta que para mí es fundamental, es lo primero que debemos entender. ¿Qué representa la desnudez realmente en la Biblia? Si usted no entiende qué representa en la Biblia la desnudez, ¿por qué el Señor creó a un hombre y una mujer y los puso en el huerto desnudos? No los creó y de una vez mató un animal y le puso la piel o le hizo un traje de hoja o le diseñó un traje, los puso desnudito a los dos. O sea, Dios se relacionaba, hay una intimidad de relación de Dios, el creador, con Adán y Eva, ellos desnuditos. Y en eso hay que empezar por ahí. ¿Qué representa eso? Según la palabra. Génesis 3. Génesis 3. Muy bien. Quiero que todos tengan este pasaje porque vamos a nadar un poco profundo aquí. Y póngase su traje de buceo también. Dice 7 en adelante, 3:7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. De la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Por eso me escondí. ¿Por qué se escondió Adán? ¿Por qué tuvo miedo? Así lo dice la palabra. El miedo, la vergüenza, el huir de Dios y esconderse de Dios fue porque él descubrió que estaba desnudo. Dice ahí: Adán, ¿dónde estás tú? Esto me recuerda una hermanita muy preciosa, una ancianita en la iglesia donde yo conocí al Señor, que ella, ¿sabes? Se usaban los números especiales, que eran las canciones que los hermanos subían y cantaban una canción al Señor. Y la canción de ella era: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Entonces yo la recuerdo porque ella, cuando decía ¿dónde estás tú? Señor, hoy tú voy, y ella se escondía detrás del púlpito. Lo dramatizaba el canto. Y Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando le tocaba la parte de que Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí, se escondía. Una ancianita muy preciosa. Y un día vino a cantar. Ella siempre cantaba solo esa canción. Y un día la cambió, se aprendió otra. Y había un hermano al lado mío. Cuando ella vino a cantar, le dice: oye, apareció Adán. Parece que apareció Adán, que está cantando otra ya. Cuando me metí en este pasaje me acordé de la hermanita, me acordé años. Miren, amados, la razón por la que se esconde el hombre es porque descubre que estaba desnudo. Note usted, amado, amada, que cuando comen del fruto y descubren que está desnudo, Adán no se escondió de Eva, ni Eva se escondió de Adán. Los dos se escondieron de Dios. O sea, la vergüenza, el miedo no fue de Adán hacia Eva, ni Eva hacia Adán. Se vieron que estaban desnudos y no. Se escondieron de Dios, los dos. Se hicieron hojas de delantales porque la presencia. Vino un miedo de la presencia. Ya la relación no era la misma. Diga conmigo: ya la relación no era la misma. ¿Por qué? ¿Qué representa aquí la desnudez? Vamos a leer algunos textos antes de yo compartir lo que me ministró el Espíritu aquí. Éxodo 20:26. Ponga un marcador ahí. Éxodo 20:26. Mantenga su atención, no se distraiga, por favor. Lo voy a leer. Voy a leerle desde el 24. Dice: harás para mí un altar de tierra y sobre él sacrificarás
tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás. Lo profanarás. Y mire qué otra cosa profanaba el altar. Tampoco subirás por las gradas a mi altar para que tú, ¿qué? Tu desnudez no sea, ¿qué? Descubierta sobre él. Cuando Dios establece el sacerdocio y él pide un altar de adoración y de sacrificio, él prohíbe que el sacerdote descubra su desnudez, porque la desnudez, la desnudez del hombre contaminaba el altar. Pero en el huerto no era así antes de pecar. La desnudez del hombre no ofendía a Dios y de la mujer. La desnudez no era un problema en el altar del huerto del Edén. Allí ellos se relacionaban con Dios, amados míos, sin problemas, hasta que pecaron. Fue después del pecado que hubo que establecer un código de santidad de la desnudez, no antes. Y verá por qué. Primero por lo que representa la desnudez. Aquí sucede que el sacerdote, cuando todo el mundo utilizaba su ropa, sus batas, y no había diseño de ropa interior, el sacerdote tenía que utilizar ropa interior para que no se descubriera su desnudez en el altar. O sea, la desnudez profanaba el altar del sacerdote. Y era sacerdote. Ahora, muévase conmigo al 28:42 de Éxodo. Mantenga la línea de pensamiento que el Espíritu nos está llevando. Dice, también les harás pantalones de lino para cubrir su ¿qué? Su desnudez desde la cintura hasta ¿dónde? Hasta los muslos. Por eso es que yo uso los míos para predicar también, hermano. Es un chiste, señores, por favor. Mire, usted se imagina de aquí, desde la rodilla, los muslos, hasta aquí arriba tenía un forro el sumo sacerdote. Para que la desnudez no se descubriera, de lino. Porque el lino representa la justicia, la pureza. Ok. Ahora hay un acontecimiento que quiero que vean conmigo en Juan 21, 3 al 7. Que si usted lo lee a simple vista, usted lo interpreta naturalmente, pero yo sentí de Dios correlacionarlo con estos casos. Y el Espíritu me arrojó más luz con este pasaje. Juan 21, 3 al 7. Muy bien. Dice la palabra, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron, pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que muy posiblemente era Juan, el que escribió el libro, el Evangelio, dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Entre signos de admiración está en mi Biblia, en la tuya también. Fue una exclamación. Ellos no se habían dado cuenta quién era, y cuando se dieron cuenta quién era, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, ¿qué pasó? Se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Ese es el Señor, pero él agarró el manto y se lo puso porque estaba desnudo. Ahora, mire bien esto.
Vuelvo y llevo allá al Génesis. El problema de la desnudez, aún después de pecar, no fue entre Adán y Eva, sino entre ellos dos y Dios. Ahora, aquí no había un problema en Pedro estar desnudo con los demás discípulos. Pero cuando se entera que es el Señor, ¿qué le dice eso? Había un problema ahí también. Ustedes saben lo que había pasado con Pedro. En el concepto de Pedro, ya la relación de él con Jesús no era la misma. Vamos a pescar. Para Pedro, él estaba desahuciado por lo que había hecho. Aquí es donde viene Jesús y lo restaura, amados. Entonces note bien lo que me revela el Espíritu, la representación de la desnudez. Oigan, Adán y Eva tenían una relación de pacto con Dios, diga transparente, franca, leal, de pacto, fiel. Cuando, ¿qué hicieron? Adulteraron con Satanás. Le fallaron a Dios, comiendo el fruto y oyendo la palabra del diablo. Fue lo mismo como si hubiera habido un adulterio. Ya se manchó la cama en lo espiritual. Oiga, la intimidad, la franqueza, la relación de pacto, la lealtad, la fidelidad que había entre Dios y su criatura se rompió, se dañó, se mancilló. Y eso creó un alejamiento, que se escondieran, vergüenza, miedo. Se dañó la intimidad, se dañó la fidelidad, se dañó la lealtad, se mancilló la transparencia, la franqueza entre ellos. ¿Por qué? ¿De dónde salió el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿De dónde salió el hombre? De Dios. Y la mujer del hombre. Entonces, oiga, todo lo que era el hombre y todo lo que hiciera el hombre tenía que ver con su origen. El hombre le debía a su origen, de donde él salió, una lealtad exclusiva, una intimidad exclusiva, una fidelidad exclusiva, una transparencia exclusiva. Y eso mismo tenía que hacer la mujer que había salido del hombre. Por eso Dios no hizo a Eva de otra cosa. La sacó del hombre que tenía la imagen para que lo mismo estuviera en Eva. Y la descendencia que nacieran fueran iguales. Tenemos que ser fiel a nuestro origen. No podemos adulterar en esta relación. No podemos mancillar la cama espiritual. ¿Por qué? Oiga, ahora mire lo que representaba en la relación con Dios la desnudez. Lealtad, un pacto de lealtad, de fidelidad, de transparencia entre ellos. Se daña la relación, ellos se esconden después que pecan. Porque ¿qué pasó? Traicionaron la fidelidad. Fueron infieles, fueron adúlteros en lo espiritual. Y fíjese que en toda la Biblia Dios compara la infidelidad de su pueblo. Cuando el pueblo se fue con Baal, igual como Adán y Eva se fueron con el diablo, dice que también adulteraron contra Dios. Fueron infieles contra Dios. Léase el libro de Oseas para que usted vea el cuadro. O sea, oiga, esto. Adán y Eva querían tener cama con Dios y ahora cama con el diablo. Diga, y eso es imposible en una relación con Dios, porque Dios no es polígamo ni bígamo. Dios es fiel. Dios nunca entró en pacto con dos pueblos a la vez. Usted lo lee en su Biblia. Nunca. Cuando le dio carta de divorcio a Israel, se metió con los gentiles, pero primero le dijo: tú rompiste el pacto, fuiste infiel, mancillaste la cama, yo tengo derecho a darte carta de divorcio. Y fue para meterla en celo con los gentiles, pero no estuvo con las dos a la vez. Y todavía está con los gentiles hasta que llegue el día de Israel. Porque ¿sabe qué va a pasar con Israel? Israel tiene que entrar por la puerta que es el Mesías, como nosotros. Dice que habrá un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor. Denle un aplauso al Señor. Dios no es bígamo. Dios no es infiel.
Dios no es desleal. Dios es fiel. Dios es puro, es transparente con su pueblo. Entonces mire lo que representaba la desnudez aquí en su relación con Dios. Representaba mancillar, que se mancilló la transparencia, la fidelidad, la lealtad. Hubo un adulterio espiritual. ¿Y qué hace ahora? Ya Dios, el hombre sabe que ya él no puede seguir igual con Dios. Por eso se repite el mismo concepto en la relación de Dios con Israel. Vaya viendo, es el diseño que te estoy exponiendo. Eso baja de arriba de Dios mismo. El problema no era entre Adán y Eva, sino entre ellos y Dios. El problema no era entre Pedro y sus compañeros, sino entre Pedro y Jesucristo. Por eso también la desnudez le daba vergüenza. Ya no había transparencia entre Pedro y Jesús. No había pacto de lealtad entre ellos dos por lo que había hecho. Por eso viene la restauración y lloran y todo eso. Diga, se había violado una intimidad relacional de pacto, de lealtad y de franqueza. Que eso era lo que representaba la desnudez. Adán no tenía que ponerse ropa interior para ver a Dios antes de pecar. Eso vino después del pecado. Porque ya el hombre se necesitaba, oiga, mire, esto es tan poderoso, escuche esto, que el corderito que Dios mató, o no sé qué animal, pero lo más probable un cordero, el Señor desnuda el cordero para vestirlo. O sea, diga, la desnudez del cordero sustituyó la de Adán y Eva. Cuando Dios vio ese corderito desnudo, dijo, todavía yo puedo seguir relacionándome a través de ese cordero que representaba ¿a quién? ¿Qué le hicieron a Jesús en la cruz? Lo desnudaron. Porque la desnudez de Cristo cubre la tuya, que le faltó a Dios. Dale un aplauso. Santo. Vino a restaurar la franqueza, vino a restaurar la fidelidad, vino a restaurar la lealtad. Ahora tú como pueblo de Dios te puedes ir a la cama con Dios a través de Jesús otra vez. Porque el cordero representaba a Jesús. Y aún en los sacrificios el animal era desollado. Y esa piel se quemaba fuera del campamento con las demás cosas que se quemaban fuera del campamento. Note bien la representación de la desnudez. Por eso los creó desnudos y se relacionaba desnudos cuando no había pecado. Porque eso representaba la franqueza, la fidelidad, la lealtad al pacto. No había adulterio, no había fornicación espiritual. Y eso era lo que Dios quería implantar en el matrimonio, porque eso revelaba eso. Por eso, vuelve a Levítico. Hermanos, ¿están entendiendo esto? Oro al Padre que nos ayude, porque es que tenemos que entender que si no hay santidad de la desnudez, si no entendemos lo que es la desnudez, vamos a caer en la promiscuidad del mundo. El diablo se va a apoderar de lo que debe ser usado por Dios, lo va a usar para maldad. Levítico 18 otra vez, verso 6. Vamos a ver esto entre el hombre y su mujer. Mire cómo lo dice aquí el Señor. En el 18:6 dice: ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta, ser cercana, para descubrir su desnudez. Yo el Señor. No descubrirá la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué la desnudez de quién? ¿Quién era la mujer de su padre? Diga, la esposa de su padre. Entonces, tú sabes que la desnudez de tu esposa es tu desnudez. La desnudez de Juliana es mi desnudez. Y mi desnudez es la desnudez de Juliana, no de otro.
es de la otra mitad que se hizo uno contigo, tu desnudez. Si tú te vas a la cama, porque descubrir la desnudez está hablando de un acto sexual, de un acto, de un mal uso del cuerpo fuera del diseño. Entonces, si te vas a la cama con la que no es tu otra mitad, que Dios la hizo una contigo, tú estás haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque, oiga, así como la desnudez de la esposa le pertenece a su esposo, no a otro, y la del esposo a la esposa, así la desnudez de Adán era la de Dios. ¿Lo entienden? Y la desnudez de Eva era de Dios, era exclusiva. El diablo no tenía que buscar nada ahí. Por eso dice, no te pertenece la desnudez de la esposa de tu padre, porque no es tu desnudez, es la de tu padre. Por eso, jóvenes, chicas y chicos, por eso usted tiene que procurar guardarse para su otra mitad. Porque tu desnudez no es para cualquiera, tu desnudez es para ese que Dios te tiene, que Dios va a elegir, o para esa que Dios va a elegir para ti. Y los que están casados, Pablo dice, el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer al hombre. En el Nuevo Testamento. ¿Está claro esto? Cuando tú le regalas tu desnudez a quien no es de tu pacto, no se puede disfrutar la desnudez sin un pacto de lealtad y de fidelidad. Eso fue lo que hizo el diablo. ¿Y sabe cuál fue la sentencia para el diablo, para la serpiente? Te arrastrarás. Y oye bien, el fruto, la simiente de ella te va a aplastar la cabeza. Si no hay pacto, no hay pertenencia. Entonces, tú no puedes regalar tu desnudez. Tú no puedes poner al baratillo tu desnudez. Dios te dio tu desnudez. Es para tu futuro esposo. Es para tu futura esposa o para tu presente esposo y tu presente esposa. Por eso a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de la fornicación y del adulterio es un fruto de maldición. Porque violenta el diseño de la lealtad. Y eso es sagrado en el cielo. Eso es intocable en el cielo. Y en el pueblo de Dios, que es cielo, en la tierra también es igual. Pero el diablo quiere hacernos creer otra cosa. Y eso lo vemos. La palabra es clara en cuanto a esto, amados míos. Bien clara. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que pasó con el primogénito de Jacob, que fue maldito porque se subió al lecho de su padre. Aunque fue con la concubina, pero esa mujer era de él, según las reglas en esa cultura que vino. Dios estaba limpiando progresivamente del paganismo, que se permitía el concubinato de las esclavas. Y Rubén se fue a la cama con la mujer de su padre, y el padre le dijo: perdiste la primogenitura por eso que hiciste, te envileciste. Dice, tu carácter fue como agua, inestable. Rompiste el diseño, no tiene derecho. Diga, el que rompe el diseño pierde el derecho a la primogenitura. Porque era la desnudez de su papá, no era la tuya. Y vemos que cada vez que se violentó, amados míos, cada vez que se violentó ese diseño de la exclusividad de la desnudez, porque había pertenencia por pacto, vino maldición a la tierra se contaminó. Por eso la palabra que se utiliza siempre, no, para que no se contamine la tierra. Por ejemplo, el caso de
los tiempos de Noé, dice que los hombres, viendo que las mujeres eran bonitas, escogieron entre todas. Yo les he dicho que en el original hebreo, literalmente escogieron a su gusto. No discriminaron en el diseño, comenzaron, eso hubo allí un acto de prostitución de la cama. ¿Y qué pasó con los descendientes de esas relaciones? Eran gigantes. Y cuando usted escucha la palabra gigante, tiene muchas connotaciones negativas. Hombres de hechos portentosos, pero que eran rebeldes contra Dios. Esa es la connotación, eran rebeldes. Por eso usted ve que casi siempre que aparecen los gigantes mencionados en la Biblia es en un contexto de oposición al pueblo de Dios, de hombres malvados del paganismo, que eran un gen extraño, un gen fuera de serie, un gen que no era diseño de Dios. Por el motivo del asunto de la desnudez, el mal uso de la desnudez. Y lo hemos visto en muchísimas culturas del mundo. Mire en Génesis, vaya a Génesis, para que usted vea algo bien lindo, que me ministró mucho cuando lo vi. En este mismo contexto que le estoy hablando, capítulo 2 ahora, Génesis 2. Versos 21 en adelante. No se me canse, por favor. Génesis 2, 21 en adelante dice: Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre: ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Es una isha de ishi. Recuerden la palabra. Es otra parte de mí. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una ¿qué? Una sola carne. Y mira el 25. Va a entender este texto ahora si no lo había entendido. Estaban ambos desnudos, el hombre y ¿quién? Diga su mujer. Diga su mujer. Diga su costilla. ¿Quiénes eran que estaban desnudos? El hombre y ¿quién? No era otra mujer. Era su costilla. Era su otra mitad que se convirtió en uno con ella. Era la que tenía pacto y tenía pertenencia. Y dice que por eso no había problema. No se avergonzaban. Porque la desnudez de Eva era de Adán. Y la de Adán era de ¿quién? De Eva. El problema cuando pecaron fue con Dios, no fue entre ellos. Ahora, cuando el hombre falla contra la mujer, como hizo Adán y Eva con Dios, con el diablo, y el hombre falla contra la mujer y mancilla la cama, se da lo mismo que pasó en el Edén. Mire, una mujer que conoce a su marido sabe porque sabe cuando le está haciendo infiel. Se da cuenta. Porque ya no es la misma, no se pueden ver a los ojos igual. No existe la misma relación. Se daña la dinámica de la relación. Igual la mujer hacia el hombre. Se dan cuenta, el hombre hacia la mujer, que hay algo raro. Hay algo raro. No hay la misma franqueza. No existe la misma química. Hay algo que ha dañado. Eso puede suceder por accidente, por una tentación, un resbalón, un desliz. Y muchas veces se restaura. Porque cuando el hombre entiende que esta es mi costilla y la mujer entiende este es mi costado, fue un acto desprevenido, fue seducida, algo pasó, no comienza a darle mente a eso, busca ayuda, se restauran y muchas veces se dan casos que Dios restaura, hasta son mejores los matrimonios, se perdonan. Pero hay casos de hombres y mujeres, o mujeres que ahí, mire, que siguen adulterando, siguen fornicando y siguen abusando y siguen dañando la relación. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que ustedes vivan en el diseño. Entonces, note usted aquí cómo no había problema porque era su mujer. Cuando su esposo a usted la ve desnuda, usted hace así, ¡ay! ¡Ay! No, usted, eso para usted es normal. Pienso yo, si usted no es árabe o tal, no sé.
Dígame usted. O la mujer llega y consigue a su esposo desnudo y el esposo, ¡ay! No, dice aquí hay algo raro. Este como que está mal este hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué le enseñaron a este muchacho? Hay pacto, hay transparencia, hermano. Me gusta que se gocen, aunque la palabra es un poquito, pero note acá, amado, amada, que la desnudez del cónyuge es de su cónyuge. Por eso no hay problema mientras la cama esté santa. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el cumplimiento del pacto de lealtad y fidelidad del uno al otro es lo que entendemos por santidad de la desnudez. Cuando usted honra el cuerpo de su amada y su amado, y la amada honra el cuerpo de su amado, porque este es mi propio cuerpo, somos el mismo cuerpo, dice Pablo, y hay un propósito de Dios sublime. Esto es sagrado, hay un pacto, hay lealtad, eso es cielo. En la tierra no hay lealtad ni pacto ni fidelidad. El mundo no conoce eso. Eso está solamente en el diseño de Dios. Entonces yo voy a ser fiel a la desnudez de ese cuerpo. Y ese cuerpo va a ser fiel a mi desnudez. Yo no me voy a desnudar ante otra ni con otra. Ni con otro ni ante otro. Porque esto es sagrado. Y en la tarde vamos a ver por qué es sagrado. ¿En qué consiste lo sagrado de esto? Entonces, vamos a terminar en 1 Tesalonicenses 4. Por favor. ¿Son bendecidos, amados? Dios quiere santidad en el matrimonio. Dios quiere santidad de los cuerpos. Dios quiere que se respete la desnudez. Dios quiere pureza por el propósito que hay. Primera de Tesalonicenses 4 dice, verso 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios. Oiga cuál era la enseñanza. Oiga cuál era las enseñanzas esenciales de los apóstoles a la iglesia. Ellos no andaban predicando cosas superfluas, cosas materialismo en las iglesias. Su interés no estaba en cosas de este mundo. Mire, el tema central era cómo andar y cómo agradar a Dios. Ese era el tema fundamental de los discipulados. Tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ustedes lo aprendieron y lo están practicando, pero sigan progresando en eso. Y el 2 dice, ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. ¿De dónde venían esas instrucciones? Y las enseñanzas de Jesús eran la cultura del cielo. Cristo no tomaba prestado del mundo para enseñarle a sus discípulos ni a su iglesia. Él tomaba, dice, lo que el Padre me da, yo les doy. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Santo. Y dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío, se lo hará saber. Lo que está haciendo el Espíritu ahora a través de este humilde siervo es que está tomando de lo de Jesús y se lo está haciendo saber. Hermano, y eso es oro, eso es perla preciosa. Y Pablo dice, de parte del Señor Jesús, dice, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten ¿de qué? De inmoralidad sexual. Que se aparten. Ay, Señor, sácame de esto.
pero caminando hacia eso. Oye, Señor, tú me pides que te saque, pero tus pasos se dirigen a eso. Está creando ocasión para eso. Hay que orar, Señor, ayúdame, libérame, desátame, sáname, pero caminando en la dirección contraria también. Échale una manito a Dios también. Échale una manito a Dios también. Pablo dice, apártense, que se aparten. Romper todo vínculo con esas aguas contaminadas. Romper todo vínculo con esos diseños perversos, satánicos. Y mire que cada uno de ustedes sepa que, ¿cómo dice tu Biblia? Tener su vaso. Hay algunas versiones que dicen tener a su esposa. ¿Quién tiene esposa? Miren, ok. Pero la palabra en el original es vaso. Oiga, está hablando del cuerpo. Y en Pedro dice vaso también. Está hablando del cuerpo. Porque la inmoralidad sexual opera en tu cuerpo. Porque tu cuerpo es un instrumento que el diablo quiere tomar para usarlo como instrumento de iniquidad y deshonrar a Dios. O lo toma el Espíritu Santo, tu cuerpo, y lo usa para honrar a Dios, para agradar a Dios, para seguir creciendo en eso. O lo toma el diablo para deshonrar a Dios y dañar tu casa, dañar tu matrimonio, dañar la descendencia y opacar la gloria de Dios en tu vida. O sea, mi cuerpo es un instrumento. Entonces, a quien tú se lo cedas, lo va a usar. Si se lo cedes a Dios, Él lo va a usar para su gloria. Pero si se lo cedes a Satanás. Por eso Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, no sigan presentando su cuerpo como instrumento de injusticia y de iniquidad, sino preséntenlo como instrumento de justicia y de santidad. Instrumento. Sepan tener su propia esposa, su propio vaso, el cuerpo de su esposa en santidad y honor. Esa era la forma de mantenerse apartado de inmoralidad sexual. En honra, que la cama tenga honra, dice Pablo. No con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que andan en bajas pasiones? Los gentiles que no conocen a Dios. Porque la cultura en medio de la cual ellos estaban era una cultura fétida, dañada, amados míos, pervertida, corrompida, amados, perversa. El sistema grecorromano, hermano, el sexo ellos lo veían como parte de la religión, de la adoración a los dioses, de las divinidades. Y la filosofía dominante en las escuelas, en la filosofía, los programas de educación desde los jovencitos, de los niños, dominantes eran los códigos gnósticos de los filósofos de la filosofía, que decían que el espíritu era bueno, el alma era buena, pero el cuerpo era malo. Y el cuerpo estaba destinado, los gusanos lo van a comer como quiera. Entonces ellos decían, tú puedes darle rienda suelta a lo que hace tu carne, eso no es problema, tu espíritu nunca se va a condenar porque el espíritu no peca, el alma siempre es pura, decían en esa filosofía. Por eso, haz todo lo que tú quieras con tu cuerpo. Por eso es que ustedes ven que en las cartas se habla tanto de eso, del uso del cuerpo, de la inmoralidad sexual, de la fornicación, porque era algo que estaba anclado en la educación del sistema. Se le enseñaba desde niño a la mayoría de los paganos que no conocen a Dios, que no tenían los códigos de Dios. Porque si en una sociedad no se dominan los códigos de Dios, no gobiernan los códigos de Dios, ¿qué código va a gobernar? ¿Y qué hacían? Se entregaban a las pasiones en los cultos idolátricos, en los balnearios, en los gimnasios, en las termas, como le llamaban. El mismo Agustín de Hipona, San Agustín, en sus confesiones dice que su padre desde niño, desde jovencito, adolescente, lo estimulaba a tener pasiones, a darle rienda para que demostrara que era hombre. Y lo llevaba a los lugares de prostíbulo para tener el orgullo de que mi hijo es hombre, no es homosexual. Y Dios tuvo que trabajar duro en la moral de San Agustín para liberarlo.
Era una cultura dañada. Mire, esto está todavía en un panteón, en un lugar de Roma que dice así, oiga, en un panteón. Dice, vino, sexo y terma, los termales, los lugares donde, los balnearios terapéuticos. Dice, vino, sexo y terma arruinan nuestros cuerpos, pero son la sal de la tierra. Oiga, ellos reconocían que arruinaban el cuerpo. Vino, sexo y terma. Pero dicen, pero son la sal de la tierra. Era lo que le daba el sabor a la vida, decían ellos. Oiga, la filosofía. Pero eso viene de conceptos filosóficos. O sea, tu cuerpo, úsalo como instrumento de disfrutar, porque como quiera los gusanos lo van a comer. No tenían revelación. Y de hecho, déjeme decirle que eso no se quedó allá, eso está aquí ahora. Oiga eso, hay llamadas iglesias que están predicando esto, donde hay pastores que tienen 2 y 3 mujeres y se lo predican a la iglesia que está bien, la poligamia, porque dominan estos pensamientos gnósticos. Por ahí uno no hace mucho se murió, que le decían el Jesús, el Cristo se llamaba, que andaba por ahí, que decía que él era Cristo en persona y tenía el 666, varias mujeres. Y se murió de una cirrosis hepática, aunque él lo escondió, pero se descubrió que fue el ron que lo mató. Y él decía que él era Jesucristo. Y decía que el pecado no existe. Porque se metió en estas filosofías y la mezcló con el evangelio. Hay iglesias donde hay hombres que fornican, adulteran, porque dominan estos pensamientos filosóficos, lo han mezclado con la Biblia. Porque los conceptos que tú dominas son los que te llevan a arrastrarte como una serpiente. Pero hay diseño de Dios en el original. Por ejemplo, oigan esto, usted escucha el asunto de la poligamia, de esto, en la tarde yo voy a hablar de eso, de la perspectiva bíblica de la poligamia, de varias mujeres, varios hombres, esas cosas, usted vea, porque hay que destruir argumentos, porque muchos están viviendo como están viviendo, porque tienen la mente dañada, hay conceptos que están dominando su mente todavía, están en la iglesia. Entonces la palabra, Pablo le dijo a Timoteo, predica, enseña, exhorta y reprende a tiempo y fuera de tiempo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Porque Pablo sabía la sociedad que se estaba enfrentando en Éfeso, ese pastor. Entonces, tenemos que pensar. Barclay, un comentarista bíblico, dice, la promiscuidad sexual es un pecado contra la esencia de la misma persona. Oiga, la promiscuidad sexual es un pecado contra la esencia de la misma persona. El que cae en ella se ha reducido al nivel de un animal. Contra su propio cuerpo peca. A nivel de un animal. Ha pecado contra la luz que hay en la persona humana y lo más elevado que conoce. Y oiga esto, oiga qué tremendo esto. Ha dejado que su naturaleza inferior derrote a la superior y ha abdicado de su humanidad. Cuando tú te entregas a las pasiones, el adulterio, la fornicación, mancha la cama, no importa, ese desenfreno, tú has permitido que la naturaleza inferior someta a la superior. Porque te vuelves como un animal. Y no es así que está el mundo, hermano. Entonces, hay que ser libres. Tenemos que entender que tu cuerpo no es un juguete. Nuestro cuerpo no es un juguete. No es un instrumento, como Dios nos enseñaba el domingo pasado, para mi diversión primero. No. Dios tiene 2 objetivos. Hay uno primario. Es la gloria de Dios, descendencia para Dios. Y lo segundo, disfrutar en santidad. Porque el Dios hizo exceso para que lo disfrutemos, pero en el diseño, en eso hay bendición. Dale un aplauso al que vive. Bendito sea su nombre, para siempre. Aleluya. Bendito el Señor. Cierra tu Biblia. Santo es el Señor. Así es que vamos a revisar nuestros estándares morales, nuestros estándares, cómo estamos usando nuestros cuerpos. ¿Por qué, amado? Porque saben que el sistema cada día agarra la sexualidad y la convierte. Ahora mismo ya es una mercancía la sexualidad. Es una mercancía.
y se revela de muchas maneras, que es lo que el diablo siempre quiso hacer. Convertir lo que Dios hizo como un templo, como un instrumento de su santidad, de su justicia, de su imagen, de su gloria. El diablo quiere agarrarlo y convertirlo en una mercancía asquerosa. La pornografía, hermano, terrible. La industria de la pornografía está arrasando. Hermano, las modas sensuales que provocan a la lujuria, a la seducción, donde el cuerpo es un instrumento para llevar sobre sí modas, diseños que sobresaltan los atributos sensuales del hombre y de la mujer. Usted ve hoy los diseños que se están haciendo, y si usted no despierta, usted se deja arrastrar. Usted mira las ropas que se están diseñando. Aquí cuando llega invierno hay que dar gracias, porque en el invierno como que hay más cobertura, pero hermano, hermano, esto es serio, esto es serio, esto es serio, esto es serio. El otro día fui a comprar a un lugar y había un muchacho, un joven, con unos pantalones jean todos rotos, y se le veían las dos nalgas, hermano, se le veían rotos, todo se le veía aquí roto, y él ahí vendiendo, y cuando hacía así, toda esa cosa vieja se le veía, toda esa cosa perversa. Y uno dice, ¿qué mente puede diseñar una prenda así? ¿Qué mente? ¿Qué hay en un diseñador en su cabeza para que diseñe un pantalón roto por todos los lados? Pero peor es la mente que se lo pone. Tu cuerpo no es un juguete. Tu cuerpo no es un maniquí de exhibicionismo, de diseños morbosos, inmorales. Tu cuerpo es un santuario. ¡Aleluya! Aleluya. Tenemos que llegar a la madurez de poder decir, esto yo no me lo pongo. Aunque se lo ponga la mayoría, yo no soy mayoría. Yo no quiero ser mayoría. Yo quiero agradarle a Dios. Esto cuadra con lo que yo soy. Bendito sea el, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que nos saque debajo de esos basureros. Que nos saque de ese extracto social de bajas pasiones. Que nos libere y nos lleve a los pensamientos elevados de su espíritu. Porque tú eres una casa del Espíritu de santidad. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Señor, gracias que nos das luz para poder entender. Que nos das corazón, Padre. Que nos permites tener un lugar como este para sentarnos a aprender los códigos del cielo. Gracias que nos has dado, Padre mío, tu palabra, el libro santo, que es una antorcha que arde en la oscuridad y alumbra hasta que aparezca el lucero de la mañana. Gracias que no nos ha dejado a oscuras. Nos pastoreas, Señor, por senda de justicia, por amor a tu nombre. Nos enseña cada día. Danos la madurez, la capacidad de aplicar la palabra en los momentos precisos y en esta cultura precisa donde estamos viviendo. Líbranos de la ignorancia. Líbranos de corrompernos por conveniencia. Líbranos de las pasiones bajas. Danos espíritu de discernimiento para no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ni tener lo amargo por dulce, ni lo dulce por amargo. Danos la capacidad de desaprobar y aprobar. Danos la capacidad de modelarte a ti, modelar el cielo, modelar a Jesús, modelar el Espíritu, modelar la santa palabra que representa tu legado en esta tierra hostil. Ayúdanos a avanzar, como dijo Pablo, a aumentar, a crecer en esto, a hacer templos, santuarios, beteles de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Porque eso es nuestra vida en la tierra, casa de Dios y puerta del cielo. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, sánanos, libéranos, desátanos de toda atadura, limpia la mente, el espíritu, el corazón, purifica tu templo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dale aplauso al Rey. Aleluya. Ministerio del altar. Mi pastor con nosotros. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la bendita palabra.
Algo muy, 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 muy necesario en este tiempo, amados. Muy necesario. Dios nos está cuidando, nos está celando con esta palabra para que seamos librados de este siglo malo y perverso. Palabra revelada, práctica, verdadera, oportuna para este tiempo, donde el mal ha llegado al clímax, a lo peor. Que Dios nos guarde. Pablo habla de, así como José, dice, huid de la fornicación y todos los pecados que tienen que ver con fornicación. Que Dios nos ayude, nos guarde, amados. Haga propósito de vivir esta palabra. La pureza comienza en el corazón y lo que lo motiva es agradar a Dios. Vamos a cantar al Señor. Señor nuestro Dios, nuestros corazones están muy agradecidos. Nos diste la salud, la fuerza, el ánimo, la buena voluntad y la disposición para venir a adorarte. Nos expusiste a tu presencia. Pudimos darte culto y tributarte gloria y reconocer lo que tú eres para nuestras vidas. Y tú nos has bendecido como respuesta a través de la palabra. Gracias por amarnos y gracias por cuidarnos. Ayúdanos a comprometernos contigo y con tu palabra. Tenemos un pacto contigo en la sangre de tu Hijo. En ese pacto hay pertenencia. Tú tienes el derecho sobre nuestras vidas porque tú nos redimiste y somos tuyos. No tenemos el derecho a usar lo tuyo para mal. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y es morada de Dios en el Espíritu. Ayúdanos a cuidar el cuerpo, Dios. Guárdanos de fornicación y de todo pecado que está en esa línea, Señor, como consecuencia de lo mismo. No somos como los demás gentiles. Somos un pueblo santificado para ti. Guárdanos de la perversión de este siglo, Señor. Danos dominio propio, danos disciplina, danos todo lo que necesitamos, convicción. Que el amor de Cristo sea más poderosa que cualquier tentación para ser librados a todos, pero oro por los jóvenes, Señor, porque ellos, por su edad, Dios mío, por las demandas que hay en sus cuerpos y también por la ignorancia de no conocer muchas cosas, porque no han vivido, son los más vulnerables. Cuida a los jóvenes, guárdalos a ellos, Señor. Cuídalos como cuidaste a José, como cuidaste a Daniel, a Esther. Cuídalos, ayúdalos a ser firmes, amarte a Dios, que el amor tuyo sea tan poderoso en sus vidas, que puedan renunciar a todo apetito pasional y carnal. Guárdalos, oh Dios, guarda nuestras vírgenes, Señor, para que el diablo no se burle de ellas, Señor. Porque el diablo nos lleva a la tentación y después se burla de nosotros, después nos hace sentir culpables, después nos somete en tantas depresiones y cuantas cosas. Él es malo. Solamente la paz está en vivir bien, en hacer lo correcto, en agradar. Ahí está la paz. Gracias, oh Dios. Gracias. Sigue hablándonos, sigue ministrándonos, Señor. Confróntanos con tu palabra, Dios. La necesitamos, Señor. Ella es la luz, y ella es la fuerza, y ella es la medicina, y ella es, Señor Dios, el recurso, y ella es la esperanza. Tu palabra, Dios, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Llévanos en paz a nuestros hogares. Que sean, Señor, santificados nuestros corazones y nuestros pensamientos de toda malicia, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda perversión. Manténnos en la pureza de la santidad de la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor y vírese y dele un abrazo ahí a sus hermanos.
sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.